electoral. Cuando hablamos del sistema electoral, hablamos de 3 organismos. Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEG. Estos 3, que también son organismos constitucionalmente autónomos. Ahora, cuando yo hablo de organismos del sistema financiero, son 2. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. Son los 2 organismos del sistema financiero. Hoy día vamos a hacer estos 2, por ejemplo, ¿no? Con el BCRP vamos a cerrar el tema del día de hoy. Cuando yo digo organismo de defensa de la población, estoy hablando de la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Y cuando hablo del organismo de control, hablo de la Contraloría. Al final vamos a desarrollar todito, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a ocupar de los organismos tutelares y nos vamos a ocupar de organismos del sistema financiero. O sea, vamos a hacer 5 organismos constitucionales. Si nos alcanza el tiempo, nos adelantamos con Defensoría del Pueblo, porque la siguiente clase, ahí el tema sí es un poquito más extenso, ¿ya? Entonces empezaremos de una vez, muchachos, y empezaremos con el Tribunal Constitucional. O no, mejor primero hacemos las características de los organismos autónomos. ¿Qué características tienen los organismos autónomos, no? Muy bien, pasamos a lo siguiente y te dice acá. Los organismos constitucionalmente autónomos tienen las siguientes características. Te dice, configuración inmediata por la Constitución, porque todos estos organismos autónomos están, ¿no? Están regidos en la Constitución, ¿ya? Forman parte del modelo estatal, claro, forman parte de la estructura estatal, ¿ya? Poderes del Estado y organismos autónomos. ¿Qué más? Participan en la dirección política del Estado. Acuérdate que esos organismos autónomos ayudan ya al Estado a dirigir el Estado. Cada uno tiene sus propias funciones y sus propias competencias. ¿Qué más? Se ubican fuera de la estructura orgánica de los poderes tradicionales. Claro, no son parte de los poderes del Estado, pues ya, son aparte están. Tienen paridad con rango con los demás órganos. Todos tienen un rango como constitucionalmente o en funciones, ¿no? ¿Ya? Tienen paridad, te dice. Muy bien. Vamos a lo siguiente, vamos a ver acá. Empezaremos con los organismos tutelares. Yo voy a retroceder, mira. Organismos tutelares. ¿Qué voy a hacer? Tribunal Constitucional. Luego voy a hacer Ministerio Público y luego voy a hacer Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Organismos tutelares, Tribunal Constitucional. Acá está. Tribunal Constitucional. Y está fácil. Esto es sencillo, ¿no? Como dice su nombre, tribunal. Tribunal Constitucional. Aquel tribunal que defiende la Constitución. Ahorita yo te voy a mostrar una pirámide de Kelsen donde vas a ver objetivamente que en el Perú la normativa tiene una jerarquía. Y en cuanto a la jerarquía, la máxima autoridad en cuanto a normativas y leyes en el Perú es la Constitución. No puede haber nada sobre la Constitución, ninguna ley, ninguna norma, ningún decreto legislativo, nada. Si el congresista se quiere ampliar su periodo de gobierno de 5 a 7 años y crea una ley, tendrá que ser denunciado ante el Tribunal Constitucional, porque eso, la Constitución dice que el cargo del congresista es 5 años, en su parte orgánica dice que es 5 años, no 7. Pero, misita, si queremos que el Congreso dure más tiempo, habrá que reformular la Constitución, habrá que hacer una reforma a la Constitución primero en esa parte y luego crear esta ley. Bueno, haciendo la reforma ya no hay necesidad de hacer otra ley, ¿no? Ya se reformó, lo dice la Constitución, entonces se puede cumplir. Pero entonces, si hay algún tema por el cual la Constitución se pueda ver vulnerada, el Tribunal de Constitucional acciona ahí, el TC. Entonces, ¿qué dice? El Tribunal Constitucional interpreta, supremo intérprete, y controla la Constitución, es autónomo, es independiente, porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Por eso estamos hablando de organismos autónomos. Se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica. Garantiza el orden constitucional, la ordenación, ¿no? ¿Ya? Garantiza también los derechos humanos, porque los derechos humanos están dentro de la Constitución.
Nada más, mira, con el Tribunal Constitucional. Eso es el Tribunal Constitucional. Ahora hablaremos de sus representantes del Tribunal Constitucional, los que toman decisiones, los que finalmente dan el fallo, ¿no? Y son 7. A ver, permíteme, tengo la garganta seca el día de hoy, no sé qué ha pasado. Imagínate, y tengo que estar 8 horas hoy día. Un poquito de cafecito voy a tomar, hijos. Muy bien, entonces, el día de hoy sí estoy tratando de tomar agua porque mi garganta está un poquito afectada, ¿ya? Muy bien. Entonces, los representantes del Tribunal Constitucional son 7. 7 magistrados nombrados por el Congreso de la República. ¿Quién nombra a los representantes del Tribunal Constitucional? Puede ser una pregunta, ¿no? Entonces ahí tú dices el Congreso de la República, hijos. Con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros, o sea que es un voto consensuado, en consenso, ¿no? Con la mayoría, ¿ya? Del Congreso. El mandato de estos magistrados es de 5 años, no hay reelección inmediata. Para ser miembro del Tribunal Constitucional, o sea, para que el Congreso pueda decidir elegirte miembro del Tribunal Constitucional, debes de cumplir con los mismos requisitos como para que se pedía para ser vocal de la Corte Suprema, o sea, para ser vocal de ¿te acuerdas que yo te dije, no, si quiero pertenecer a la Corte Suprema, ¿qué requisitos? Peruano de nacimiento, mayor de 45 años, haber sido juez o fiscal titular o superior durante 10 años, haber ejercido la abogacía en materia jurídica o desempeñado la docencia en materia jurídica por 10 años. Requisitos para ser miembro de la Corte Suprema. Los mismos requisitos se necesitan para que el Congreso pueda elegir a cualquiera de los 7 magistrados del TC, del Tribunal Constitucional. Ahora te dice, los miembros del Tribunal Constitucional gozan de inmunidad, o sea que mientras ellos tengan el cargo, nadie les puede procesar, investigar o no pueden tener un juicio, ¿no? O sea, eso es su inmunidad, ¿ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente, ¿qué te dice acá? Ahí está, mira, la pirámide de Kelsen que yo te decía hace un momento, ¿no? Esta pirámide que desarrolló Kelsen nos demuestra ya la jerarquía de la Constitución y nos dice que de toda esta jerarquía, la Constitución es la supremacía de las leyes, la madre de las leyes. Algo encima de la Constitución, nada. Dentro de nuestro territorio, nada, nada. Debajo de la Constitución recién vienen tratados internacionales, luego vienen las leyes. Y en tema de leyes tenemos leyes orgánicas, ordinarias, reglamentos del Congreso, decretos de urgencia, ¿no? En el tema de las leyes, ¿ya? Luego vienen decretos supremos, ¿no? Y actos administrativos, resoluciones ministeriales, directorales, jefaturales, otras resoluciones. Y acá cuando yo digo otras resoluciones, hablamos hasta contratos, sentencias, testamentos, ¿no? O sea, es una jerarquía de normas, de leyes, ¿ya? Entonces, no te olvides de la pirámide de Kelsen. Ya está, muy bien. Ahora, como estamos hablando del Tribunal Constitucional y todo ello, vamos a hablar de las garantías constitucionales. Para empezar, no, mira, tenemos todavía funciones del Tribunal Constitucional, funciones del TC. Ya, para hablar de funciones del TC, te dice conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, si hay alguna acción que va en contra de la Constitución, hay alguna acción de inconstitucionalidad, eso no se va a encargar de eso, pues, el Congreso, no se va a encargar de eso el Poder Judicial, no se va a encargar de eso el Ministerio Público. La única jurisdicción o la única institución que tiene competencia en eso es el Tribunal Constitucional. Por eso dice conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué más te dice? Conocer en última y definitiva instancia, ¿ves? En última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento. ¿Ya? Conocer, siguiente, conocer los conflictos de competencia o atribuciones asignadas por la Constitución. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente y tenemos acá, garantías constitucionales. De entradita nomás. Las garantías constitucionales son 7. ¿Ya? Y como dice, te garantizan ciertos derechos, ¿ya?
el tema de la garantía, pues, ¿no? Por eso dice garantías constitucionales, ¿no? Entonces, el Perú tiene, así como tenemos un código civil, un código laboral, un código penal, tenemos un código procesal constitucional que regula todos estos procesos de las garantías constitucionales, ¿ya? Ahora, tenemos que ver si estos procesos constitucionales se clasifican en función del objeto de protección de cada uno de ellos. Existen 3 clases. Existen, mira, para ponerla más fácil, existen 3 tipos de procesos constitucionales y los estás viendo en tu pantalla ahí. 3 tipos de procesos constitucionales. Primero, tutela de derechos. Fácil, su nombre lo dice, proteger derechos, ¿no? Y si yo digo tutela de derechos, este proceso de tutela de derechos tiene que ver con el habeas corpus, tiene que ver con proceso de amparo, tiene que ver con habeas data y acción de cumplimiento, ¿ya? Ahora, si yo te digo control normativo, a controlar la norma, controlar que nadie viole la Constitución o vaya en contra de la Constitución, por eso dice control normativo. ¿Y qué garantías vamos a ejecutar acá? Proceso de inconstitucionalidad y acción popular. ¿Ya? Ahora, conflicto competencial, ¿no? Entonces, acá fácil también el tema de que cada institución respete sus funciones y respete sus competencias. La OMP no va a usurpar funciones de la RENIEG. El presidente de la República no se va a poner a administrar justicia. Está bien que indulte, pero no va a dar sentencias. Eso le corresponde y su competencia es del Poder Judicial. Entonces, ningún organismo puede estar arrogándose funciones o denegando funciones que le corresponden, perjudicando a la otra entidad, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a hacer uno por uno. Mira, ¿ya? Vamos a, ¿cuántos derechos, cuántas garantías hemos dicho que son, hijitos? ¿Cuántas garantías son, mis amores? 7 garantías, ¿no? ¿Ya? 7 garantías constitucionales. Son fáciles, no es nada difícil, ¿ya? Mira, pasamos a lo siguiente y vamos a ver acá. Este cuadrito es interesante. Ese cuadrito es bien importante que tú sepas. ¿Cuántas garantías constitucionales son? 7. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué garantías constitucionales protegen al ser humano? Ahí está, mira la imagen, ahí está el hombrecito. ¿Qué garantías constitucionales protegen al ser humano? Tenemos, por ejemplo, habeas corpus, acción de amparo, tenemos habeas data. Estas 3 garantías constitucionales protegen los derechos fundamentales del ser humano, de la persona. ¿Ya? Ahora, los otros 4 protegen la supremacía de la Constitución. Acuérdate que la Constitución tiene una jerarquía, ¿no? Ya, protegen la supremacía de la Constitución. ¿De qué garantías estoy hablando? Acción de inconstitucionalidad, acción popular, acción de competencia y acción de cumplimiento, ¿ya? De esas 4 garantías protegen la supremacía de la Constitución. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente y te dice ahí. Vamos a ver. Vamos a empezar con la primera garantía constitucional, ¿ya? Vamos a empezar con la primera garantía constitucional. Entonces, vamos a hablar del habeas corpus, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver. ¿Qué te dice acá? ¿Cuándo procede el habeas corpus? Procede cuando se vulneran tus libertades. Libertad de decisión, ¿no? Tu libertad de tránsito. Bueno, no solamente es libertad de tránsito, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, te dice proceso de habeas corpus. ¿Qué derechos te protege el habeas corpus? Ahora, mira, el proceso de habeas corpus tú lo puedes interponer, cualquier persona lo puede hacer, de forma verbal o de forma escrita, no necesitas abogado. Cuando se vulneran estos derechos de acá, te dice integridad personal. Tienes que cuidar tu integridad. Así seas detenido, tienen que cuidar tu integridad. No puedes ser sometido a torturas, golpes, ni nada, ¿no? ¿Qué más te dice? A no ser obligado a prestar juramento ni declarar culpabilidad contra ti mismo. Si has cometido delito o eres un presunto culpable y tú quieres guardar o quieres pues someterte a tu derecho de estar en silencio y no declarar, lo puedes hacer. Nadie te va a obligar, no te pueden obligar. Mucho menos te van a obligar a que te declares culpable. Si pasara algo así, entonces
interpones un habeas corpus. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Derecho a no ser exiliado ni expatriado. Entonces, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que, por ejemplo, así seas el peor ciudadano, del Perú, no te pueden exiliar de tu país. O sea, no sé, serás sancionado, estarás en la cárcel, qué sé yo, pero no te pueden exiliar del país donde tú resides o de donde has nacido en realidad. No, porque claro, si eres migrante y has cometido delito o tienes pedido de extradición o de una forma legal te pueden extraditar o expulsar del país, lo hacen. Pero si eres nacional, no. ¿Ya? ¿Qué más? A no ser expulsado, ya, ¿qué más sigue lo siguiente? Te dice, a no ser detenido si no es por mandato escrito. Eso es libertad de tránsito, o sea, yo puedo caminarme por donde yo quiera, a la hora que yo quiera. Si yo no estoy cometiendo delito flagrante, disturbios, qué sé yo, cualquier otro delito en la sociedad, no estoy cometiendo nada ni haciendo nada, nadie me puede detener, a no ser que la persona que me va a detener, el policía, qué sé yo, traiga un escrito o una orden judicial. Me traen una orden judicial, ¿no? Y ya, recién me pueden detener. Ahora, si ya me han detenido, yo necesito comunicarme con mis familiares, con mi abogado, ¿no? Muy bien, vamos a seguir, y eso viene después, vamos a seguir a decidir voluntariamente hacer el servicio militar. Yo he tenido muchos de estos casos. A mí me dicen, visita, yo necesito ingresar a la universidad, si no ingreso ahora, me van a meter al cuartel, sobre todo los jovencitos, ¿no? Y yo le digo, interpon pues tu habeas corpus. Si no es tu voluntad de ingresar al cuartel, interpones tu habeas corpus, no puede nadie obligarte a hacer servicio militar si no quieres, ¿no? ¿Qué más? A no ser detenido por deudas. Y es lo que te decía hace un momento, ¿no? No hay cárcel por deudas. Te pueden someter y meter al banco de comercio, que nadie más te preste plata, pero no hay cárcel por deudas. Por eso los bancos se aseguran de que les dejes alguna garantía, de que un garante te firme, de que hipoteques tu casa, para que se aseguren que vas a pagar, porque de otra forma no hay cárcel por deuda. Pero sí más bien por el tema de pensión de alimentos. Si la persona, hombre o mujer, no cumple con pagar sus pensiones a sus hijos y el proceso de un proceso civil pasa a una parte penal, ya pasa un proceso penal, el juez liquida la deuda, pide pues pide tu captura y por pensión de alimentos, porque el que te va a capturar va a traer una resolución judicial y por pensión de alimentos sí te pueden detener, ¿ya? ¿Qué más? A no ser privado del DNI, o sea, de tu identificación. A no ser incomunicado, como te digo, si te detienen por algo, tienes que estar asistido por tu abogado, llamar a tus familiares, llamar a tu abogado, no puedes estar aislado, ¿no? Siguiente, a ser escarcelado cuando tienes orden por el juez. Si ya se cumplió mi condena, ya se cumplió mi pena, ya se venció mi pena privativa de libertad, ¿no es cierto? Ya se venció mi pena preventiva, qué sé yo, el lunes, y es jueves y sigo yo preso. Habeas corpus. No es necesario que yo llame a un abogado. ¿Ah? Yo digo, interpongo habeas corpus porque mi sentencia se cumplió el lunes, es jueves y yo no salgo. Al toque te sueltan. Rapidito, ¿ya? ¿Qué más te dice? Derecho a no ser desaparecido forzadamente y a ser tratado razonablemente cuando estás detenido o recluido, ¿ya? Entonces, son derechos fundamentales de la persona, lo que acabamos de ver. Esto protege el habeas corpus, ¿ya? Muy bien, pasamos a lo siguiente y vamos a ver. Otra garantía constitucional, proceso de acción de amparo. Fácil. El proceso de acción de amparo te protege derechos fundamentales que no protege el habeas corpus o las otras garantías constitucionales. Ante violaciones por autoridades, por un particular, pero el tema es vulneración de tus derechos que no protejan las otras garantías constitucionales. Y te dice acá, por ejemplo, ¿qué derechos protege la acción de amparo? De igualdad y no ser discriminado. ¿Ves? Eso no lo hemos tocado con habeas corpus. Entonces, si yo soy discriminada en el trabajo por sexo, edad, enfermedad, discapacidad, por lo que sea, porque contigo hemos visto, nosotros hemos estudiado tipos de discriminación, ¿no es cierto? El trato excluyente, el trato no diferenciado, que va a sucumbir, va a afectar mis derechos fundamentales,
yo procedo con una acción de amparo, ¿ya? Al derecho, dice, del ejercicio y la creencia religiosa. Acuérdate que por derecho fundamental todos somos iguales, así tengas una, bueno, tú tienes el derecho. En realidad acá este derecho es que yo tengo el derecho de elegir libremente qué religión quiero profesar, qué ideología quiero tener, ¿ya? ¿Qué más? Libre contratación. ¿Qué más? A la creencia artística, intelectual y científica. ¿Qué más? De reunión, del honor, voz y imagen, ¿no? Todos tenemos derecho a un honor, ¿ya? ¿Qué más? De asociación al trabajo, derecho a la asociación, al trabajo, sindicalización, negociación colectiva y huelga. Hay instituciones privadas donde te dicen prohibido sindicalizarse, pero la sindicalización es un derecho laboral, el que tú te sindicalices. Y si te prohíben y o te coaccionan o te amenazan de que si tú te sindicalizas, te votan o te mandan memorándum o qué sé yo, te abren proceso, qué fuera, lo que fuera, entonces puedes proceder con una acción de amparo, ¿no? ¿Qué más te dice? Derecho a la propiedad y herencia, ¿no? A la nacionalidad, de participación individual o colectiva en la vida política del país. Por ejemplo, nadie puede, ¿ya?, vulnerar tu derecho de que vayas a votar, ¿ya? Muy bien. A no ser que estés privado de tu libertad, ¿no? Donde se corta ahí el derecho o el ejercicio de la ciudadanía, ¿ya? Muy bien. Proceso de acción de amparo. Pasamos a lo siguiente y vamos a ver. Proceso de habeas data. Fácil también, habeas data. Proteger tus datos personales. Nadie puede divulgar, nadie puede difundir tus datos personales. Si tú no has autorizado, ¿ya? Ahora, tú también puedes tener acceso a todos tus datos personales que se encuentren en la red, en la informática, en el tema de recursos, en el tema de instituciones públicas o privadas. Si eres tú el titular, tú puedes acceder a tu información. No te quieren dar tu propia información, interpones habeas data. Ahora, vamos en orden. ¿Qué te dice? El habeas data procede en defensa de los derechos constitucionales del ser humano, que están estipulados en la Constitución en el artículo 2, incisos 5 y 6. ¿Qué derechos te protege? Mira, acceder a información que se encuentre en cualquier entidad pública, ya sea de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluidas las que están en expedientes terminados o en trámite. Esta información puede estar en cualquier forma de expresión, sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obren en cualquier soporte material. En cualquier soporte material puede estar la información y nadie puede, digamos, ¿no? Yo no puedo ir al banco y decirle al banco, ¿sabe qué? Mi mamá se ha hecho un préstamo, quiero saber cuánto debe. Si yo no soy la titular, no me van a decir. ¿Usted es la titular del préstamo? ¿Es aval? ¿Algo? No. Entonces no le podemos dar ese tipo de información. Ahora, también te dice conocer, o sea que el usuario, nosotros podemos conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información de nuestros propios datos. En mi DNI dice Yeselin con E, pero mi partida dice Jocelyn en mi segundo nombre. Y he tenido problemas de trámites en algunos bancos, en la propia SUNAT, con el tema porque mi nombre está mal escrito. ¿Puedo ir a la RENIEC, solicitar mi información y rectificar? Sí, sin hacer juicio ni procesos, ¿no? Entonces, y si la RENIEC me dice, yo no te voy a dar información, me niega la información que estoy requiriendo sobre mí misma, entonces ahí procedo con un habeas data, porque las garantías constitucionales proceden cuando se ha violado el derecho. Entonces, se me viola mi derecho a acceder a mi propia información, entonces procedo con un habeas data. Porque dice, ¿no? Rectificar la información o datos referidos a una persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica, informática, en archivos o entidades públicas o instituciones privadas. También impedir que se suministre información sensible o privada que afecten derechos constitucionales. ¿Ya? Muy bien, ese es el proceso de habeas data. ¿Alguna preguntita hasta acá? Muchachos, ¿todo está claro? Chicos, ¿estamos en clase? ¿Dónde estarán los muchachos? Ahí estamos, perfecto, ya está. Si se está quedando claro, yo me quedo tranquila. Yo continúo. Gracias, Diana Gabriel. Ahí está. Gracias, Cáceres.
Muchas gracias, hijos. Ya está. Entonces, continúo. Vamos a ver. Hasta aquí hemos hecho garantías constitucionales que protegen al ser humano. Ahora vamos a seguir con las garantías constitucionales que protegen la supremacía de la Constitución. Entonces, empezamos con proceso de cumplimiento. Fácil es el proceso de cumplimiento. Le dices al funcionario, le dices al encargado, le dices a la autoridad que cumpla pues con lo que se ha establecido. Si se ha mandado un decreto legislativo de urgencia o se ha mandado, no sé, una norma donde dice, ya mañana no trabaja nadie, te dice, ¿no? O sea, mañana hay feriado para todos, sector público y sector privado. Así todavía lo especifica, ¿no? La norma, sector público y sector privado. Y tu jefe que tú trabajas en el sector privado dice, si mañana no vienen a trabajar, entonces les descuento, los despido, ya está. ¿Puede hacer eso? Entonces tú ahí procedes con una acción de cumplimiento. Cumpla con la norma. Dice la norma, se aprobó esa norma y se publicó de que mañana es feriado para el sector público y privado. Yo no vengo. Ya está. Así de sencillo. Por eso dice proceso de cumplimiento. Le dices a ese funcionario, le dices que cumpla con la norma, que cumpla con lo establecido. Ya está. Así de fácil es esa garantía. Mira, te dice, el proceso de cumplimiento consiste en ordenar a que el funcionario o autoridad pública renuente a dar cumplimiento a una norma legal, mira, renuente a dar cumplimiento a alguna norma legal o ejecute un acto administrativo firme o que se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenen emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento, cumpla con hacerlo. Lo tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí procede un proceso de cumplimiento. ¿Cuándo procede? Cuando se trate de derechos de interés colectivo, o sea, perjudique a todo un colectivo, ¿no? Le corresponde interponerla a cualquier persona y a la Defensoría del Pueblo. Porque yo me puedo ir a quejar a la Defensoría del Pueblo, sí, la Defensoría del Pueblo va a investigar y va a interponer el recurso si yo no lo quiero hacer, ¿no? Entonces dice, le corresponde interponerla a cualquier persona y a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuándo no procede? No procede contra resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Jurado, ¿ya? Muy bien, pasamos del proceso de cumplimiento a proceso de acción popular. En el tema del proceso de acción popular, ¿por qué te dice acción popular? Porque va en contra de reglamentos y algunas normas que no se cumplen, pero que lo puede interponer este proceso cualquier persona ante el Poder Judicial. Visita, pero ir en contra de normas no es proceso de inconstitucionalidad. Bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, que en el proceso de inconstitucionalidad no lo puede interponer cualquier persona. Un proceso de inconstitucionalidad se interpone no ante el Poder Judicial, sino ante el tribunal. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces te dice legitimación y competencia. La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona, ¿ves? Esta demanda es exclusiva competencia del Poder Judicial. Voy al Poder Judicial y ahí voy a denunciar una acción popular, o sea, voy a querer interponer una acción popular, ¿no? De acuerdo dónde está su jurisdicción y de acuerdo a la sala competente. Ahora, ¿cuándo procede? Ojo con esto. Procede en contra de reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen. Entonces, mi jefe de mi empresa, que es grande, hay 1,500 trabajadores, ha dicho que a partir de hoy nuestro horario laboral será de 12 horas al día. ¿Eso es inconstitucional? Sí, pero ¿es una norma que es para todo el Perú? No, solamente para mi empresa, porque esa es una norma que está emitiendo mi empresa, pues. No es que va en contra de la ley a nivel nacional, pero sí es inconstitucional y nos perjudica a los 1,500 trabajadores que trabajamos en esa empresa, porque el horario laboral es de 8 horas diarias con receso. Entonces, ¿qué agarramos? Vamos al Poder Judicial y abrimos el proceso de acción popular. Por eso dice, procede contra reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley que no haya sido publicadas de acuerdo a la Constitución,
¿Por qué? Porque no es una ley a nivel nacional. Entonces, si no es una ley aprobada por el Congreso, no es un decreto legislativo que te da el presidente de la República, que solamente te afecta a un pequeño sector que es privado, de repente hay acción popular. Y se emite o se da en cuanto al Poder Judicial, ¿ya? Muy bien, ahora pasamos a lo siguiente. Siguiente garantía constitucional, proceso de inconstitucionalidad. Y cuando hablamos de proceso de inconstitucionalidad, procede, mira la diferencia, procede contra las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Su alcance es mayor, ¿no es cierto? Y van en contra de la Constitución. Pero acá no lo puede interponer cualquier persona. Interponer un proceso de inconstitucionalidad solamente se hace ante el Tribunal Constitucional. ¿Y quién lo puede interponer? El presidente de la República con voto aprobatorio del Consejo de Ministros y se designa a un ministro o al procurador para su defensa. Lo interpone también el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, 25% de los congresistas, los gobernadores regionales, los colegios profesionales, 5,000 ciudadanos con firmas acreditadas. Pueden interponer proceso de inconstitucionalidad ante el TC, o sea, ante el Tribunal Constitucional. El plazo es de 6 años, ¿ya? Entonces, durante 6 años yo puedo interponer proceso de inconstitucionalidad. Muy bien, vamos a pasar a la última garantía, proceso competencial. Esto es fácil. Te dice, asume tu competencia. Hace rato yo te decía, ¿te acuerdas? El presidente de la República no se va a poner a emitir sentencias. Eso le corresponde al Poder Judicial. Entonces, si el presidente de la República empieza a administrar justicia y da sentencias, el Poder Judicial dirá, voy a interponer un proceso competencial porque se está metiendo con mis funciones, con mis competencias. No es competencia del presidente de la República hacer eso, ¿no? Entonces, el presidente de la República decide crear leyes con norma y rango y fuerza de ley, sin decreto legislativo, sin autorización del Congreso. Una atribución del Congreso es crear leyes. Pero entonces el presidente se pone a crear leyes, a crear leyes. No puede. Proceso competencial. El presidente no tiene esa atribución, no tiene esa función. Y cuando crea leyes es porque el Congreso lo autoriza a través de decreto legislativo. Si no tiene el decreto legislativo, el presidente no puede crear leyes. Entonces, el proceso competencial le dice, usted cumpla con sus funciones y no le esté quitando funciones al otro. No se estén peleando entre instituciones, ya sean privadas o sean públicas. Por eso dice que el conflicto es horizontal, entre gobiernos regionales o locales, entre poderes del Estado, entre órganos constitucionales autónomos, entre poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos. Dice, ¿cuándo procede? El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales que puede accionar adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones afectando competencias o atribuciones que se le da a otro. Si esas atribuciones están incluidas en una norma con rango de ley, el proceso será por proceso inconstitucional. ¿Ya? Muy bien. Ese es el proceso competencial. Y con eso terminamos las garantías constitucionales. Vamos al Ministerio Público. Visita, en cuanto al Ministerio Público, mira, eso tiene que ser automático en tu cabecita. Si yo te digo Ministerio Público, entonces lo primero que tienes que ponerte a pensar es en la Fiscalía, los fiscales. ¿Ya? Entonces, el Ministerio Público también es un organismo constitucionalmente autónomo. Tiene 3 puntos para ver en cuanto al Ministerio Público. Mira, es autónomo, previene y persigue el delito. Previene el delito, sí. Persigue el delito, ¿por qué? Porque investiga e imputa al presunto culpable. Lo acusa. Por eso dice previene y persigue el delito. ¿Por qué previene? Porque si ese señor es ladrón, o es extorsionador, o de repente es un potencial feminicida, ya la golpea mucho a su esposa,
Habrá que meterlo para la cárcel o separarlo del domicilio, poner restricciones. No se puede acercar a 200, 300 metros de la vivienda de donde vive la señora o a la señora, ¿no? Porque de repente la siguiente la mata. Tiene que prevenir un delito futuro, ¿no? Defiende la legalidad, defiende derechos fundamentales, defiende la parte agraviada, ¿no? Defiende la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos a nivel nacional. Profesora, disculpe, ¿Sí me escuchas, hija? ya entrecortó la última parte, los últimos Sí, 10 sí, segundos. sí. El internet así, va y viene así, rapidito. Muy bien, entonces estamos hablando de que el Ministerio Público también es un organismo tutelar y es un organismo constitucionalmente autónomo. O sea, ya salimos de garantías constitucionales y entramos a lo que viene a ser Ministerio Público, ¿ya? Entonces, vamos a ver el tema de sus funciones. Ahí está. No, perdón, representantes del Ministerio Público, ¿ya? Yo te dije que automáticamente tú escuchas la palabra Ministerio Público y tienes que meterte a tu cabecita el tema de los fiscales, ¿ya? Fiscales. Ahorita vamos a ver sus funciones, cómo actúan los fiscales. Es realmente interesante. El tema del Ministerio Público es apasionante. Es un tema muy interesante. Muy bien, son las 9:11. Vamos a tomarnos el receso de 5 minutos, ¿ya? No tenemos recreo así de largo, pero sí tenemos recesos. Nos vamos a tomar un receso de 5 minutitos, ¿ya? De 9, son 9:11, 9:16 estamos de regreso, ¿ya? Mientras yo voy a ver qué es lo que sucede con mi internet, ¿ya, hijita? Muy bien, gracias.
Disculpe, profesora, ya terminaron los 5 minutos. Sí, sí, hijita, ya, espérame un ratito, espérame un ratito. Estoy viendo lo de mí. Acabo de resetear mi modem. Oh, no lo he reseteado. Ay, ojalá que no se... Sí, no lo he reseteado, ya. Porque si no se hubiera ido el internet. Ya, ojalá que no se nos vaya el internet otra vez. Ya está. Muy bien. Ya, lo voy a resetear después mejor, antes de que empiece mi siguiente hora. Ya, hijitos lindos, entonces vamos a continuar. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando del Ministerio Público, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, que el Ministerio Público tiene que ver con la Fiscalía. Eso lo habíamos dicho, ¿no? Ahora, ¿cuál es el representante del Ministerio Público? ¿Quién es el representante del Ministerio Público, Misita? El fiscal de la Nación. Bueno, hablar de Ministerio Público es hablar de Fiscalía y tiene su máxima autoridad. La máxima autoridad del Ministerio Público es el fiscal o la fiscal de la Nación, ¿ya? Entonces acá vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué te dice acá la diapositiva? Algo bien interesante y bien bonito, ¿ya? El Ministerio Público, sus representantes son los fiscales, quienes tienen autonomía en el ejercicio de sus funciones y deciden según su propio criterio de acuerdo a ley. Misita, no entiendo esta parte. ¿Cómo dice que tienen ¿no? autonomía en sus propias funciones? Mira, yo te voy a decir una cosa. El Ministerio Público trabaja con el tema de el código procesal, el código penal, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, te puedo decir, ¿no? En el tema, por ejemplo, de drogas, ya, en el tema de drogas, yo vamos a ver lo siguiente, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Ya, yo tengo acá, por ejemplo, mi código penal, ya, tengo acá mi código penal, ya está. Esta es la base de la legalidad. Acá dice todos los delitos. Acá dicen las sanciones, o sea, cuánto de pena privativa, días multa, ¿ya? Entonces, inhabilitación, todo te dice el Código Penal. Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo acá. Ya está. El tema de drogas, dice, ¿no? Artículo 279, fabricación, suministro, tenencia, de materiales peligrosos y residuos peligrosos. No, mejor otro, a ver dónde estamos. Ya está. A ver, otro artículo más sencillo, más fácil. Podemos ver. Ya, la idea es de que yo voy a buscar ahorita un artículo y te lo voy a leer de forma objetiva, ¿ya? Entonces, mira, el tema es de que el fiscal se apega al tema de la legalidad. El fiscal imputa, investiga e imputa, acusa al presunto culpable, ¿ya? Estamos hablando del presunto culpable. Entonces, el fiscal, ¿qué hace? Agarra el código y dice, ¿no? Dice el código que en cuanto a lesiones graves, digamos, ¿no? Lesiones graves, cuando alguien te lesiona, en cuanto a lesiones graves, te dice, ¿no? La persona que ha sido lesionada o con lesiones graves, se puede imponer una pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 12 años. Ya. Entonces depende de la gravedad del caso, ¿no? Depende si es una mujer lesionada por su condición de ser mujer o por el tema de que es un descendiente o ascendiente o es un familiar o la víctima estaba en protección de esta persona imputada, dependiendo de la gravedad. Entonces, ¿qué hace él? Mira, acá dice artículo 121b, ¿no? Dice, en cuanto a lesiones graves, la pena es no menor de 6 ni mayor de 12 años, o sea, no menor de 6 años ni mayor de 12. Entonces, depende del fiscal. El fiscal investiga y el fiscal dice ya, vamos a ver el tema del agravante, vamos a ver el tema de la gravedad del caso, vamos a ver el tema qué pasó con la víctima, todo investiga. Un fiscal puede ser de que te dé la pena máxima, o sea, proponga en el juicio la pena máxima. Quizás te toca otro fiscal que de acuerdo a su criterio diga, ya, si la pena dice no menor de 6 años ni mayor de 12, entonces te pone justo 6 años. Otro fiscal puede decir o puede imputar, puede acusar con una pena de 8 años. De acuerdo del criterio del fiscal.
Pero si te dice no mayor de 12, no puede venir un fiscal y quererte pedir una pena de 14 años, de 15 años, porque el código dice no mayor de 12 en lesiones graves, ¿no? Entonces, es de acuerdo al criterio del fiscal. A veces los abogados, ¿qué hacemos? Hablamos con el fiscal y queremos recurrir a un principio de humanidad. El principio de humanidad es pedirle y decirle, por favor, ¿no? O sea, que la pena sea mínima, de acuerdo al código, porque tiene familia, porque es lo único que mantiene a su familia, porque no tiene antecedentes penales, porque ha declarado que es culpable, porque está realmente arrepentido y el fiscal observa todo eso. Entonces el fiscal te investiga y el fiscal te acusa, de acuerdo a su criterio, pero pegado a la norma. Eso hace el Ministerio Público. Por eso es que te dice acá el banco, los fiscales tienen autonomía en el ejercicio de sus funciones y deciden según su propio criterio, de acuerdo a ley, deciden según su propio criterio, pero pegados a la norma, pegados a la ley, pegados al código. Su principal herramienta es el Código Penal, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? El Ministerio Público se divide en 3 niveles: fiscales supremos, fiscales superiores y fiscales provinciales. ¿Quién es la máxima autoridad del Ministerio Público? El fiscal o la fiscal de la nación. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, hijitos? Porque ahorita para poder ratificar esto vamos a hablar de las funciones del Ministerio Público. ¿Qué te dice? Realizar acciones preventivas para evitar la comisión de delitos. Existe la Fiscalía de Prevención de Delitos. ¿Ya? ¿Qué más? Ejercer la acción penal de oficio cuando alguien lo solicita. Si el fiscal tiene indicios de algún tema delictivo, puede iniciar la investigación y la acción de oficio hasta poder, ¿no?, formular acusación formal. Entonces hay muchos casos, por ejemplo, se ve mucho en el tema de violencia familiar. La mujer va y denuncia, pero luego la mujer quiere retirar la denuncia porque la pareja que la violentó o que la ultrajó, o de repente, hasta en el tema de violación, ¿no? Quiero retirar la denuncia porque me ha convencido, pobrecito. Anteriormente se podía hacer eso, retirabas tu denuncia, ahora no. Pero si a la parte interesada o a la parte agraviada ya no le interesa el proceso, ya no quiere continuar, no está detrás de eso, ¿no? Entonces el fiscal, esto no es que la parte agraviada impulse el proceso, no, el fiscal lo agarra de oficio, el fiscal continúa. Yo he conocido casos en que el agresor todavía se enoja, se molesta, me ha llegado una notificación que sigues con ese problema, y no es que la parte agraviada siga con el problema. Yo he visto casos así, ¿no? La mujer le dice, te prometo, yo ya no voy a continuar con eso, ya por miedo, coacción, la convenció, qué sé yo. Pero finalmente a los 3 meses, a los 2 meses, a los 5 meses, les llega una notificación nuevamente. Y el agresor agarra y dice, tú me dijiste que no ibas a continuar con esto y me ha llegado una notificación que tenemos que ir a la audiencia, que no sé qué y tanta cosa. Y ella dice, yo no he hecho nada. Ni siquiera he ido a preguntar, me he desaparecido, es más, ¿no? Pero es que no es ella la que hace las cosas. No es ella la que lleva el proceso, sino es el fiscal. Ya se puso la denuncia, se denunció ese tema de violencia, de violación, qué sé yo, y así la parte agraviada se arrepienta o cambie su versión, el fiscal va a continuar con la investigación y va a continuar con el proceso. Hay casos en que en el caso de violación, te juro que yo he visto casos que en el caso de violación la persona agraviada tienen un acuerdo con el violador, qué sé yo. He visto padres que reciben dinero del agresor, del violador, para ya no continuar con el proceso y retirar la denuncia, y no se puede porque el fiscal continúa con el proceso. Puede cambiar su versión, pero el fiscal va a investigar, cámara Gesell, médico legista, análisis. Esta persona puede decir, no, ya me arrepiento, no me ha violado, pero ya hiciste tu denuncia y el fiscal va a continuar las investigaciones. Entonces el fiscal actúa de oficio, ¿ya?
La fiscalía actúa de oficio. Entonces te dice, o cuando alguien lo solicita, o sea, cuando hay una denuncia por medio. Entonces te dice, otra función del Ministerio Público es investigar el delito. El fiscal te va a investigar hasta por debajo de las piedras. A los fiscales no les gusta perder ningún caso. Entonces va a buscar las pruebas necesarias para inculparte. Para culparte, claro, todo lo legal, ¿eh? Porque tampoco se va a inventar algo para que te meta a la cárcel, ¿no? O para que pueda ganar, no, todo en el tema legal, todo de acuerdo a la normativa, de acuerdo a las leyes. Entonces, si va a encontrar pruebas en tu contra, lo va a introducir al proceso, ¿no? Te va a acusar, porque dice, acusa al presunto culpable. ¿Y por qué dice presunto culpable? Porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que no salga mi sentencia, yo soy inocente, ¿no? Entonces, acusa al presunto culpable, tipifica el delito, dice, ¿no? Ha cometido lesiones graves según el artículo 121b del Código Penal, capítulo 3, lesiones, ya está, tipifica el delito, ¿ya? Entonces, te acusa, protege a las víctimas y a testigos que colaboren con la justicia. Entonces, si tú quieres denunciar un acto delictivo de forma anónima, lo puedes hacer, no te van a cuestionar ello, no te van a difundir, a divulgar de que tú has sido, ¿no? Incluso hay un programa de protección a testigos, ¿ya? ¿Qué más? Representa a la sociedad agraviada en los juicios. Si estás en un juicio y eres la parte agraviada, no hay necesidad de que tú tengas que contratar abogado. La parte acusada sí. ¿Por qué? Porque la parte acusada necesita un abogado para su defensa técnica. Si no tiene para pagar, realmente no tiene y es pobre, entonces ahí es donde el Estado le proporciona uno de oficio. Pero la parte agraviada, la parte perjudicada con su derecho, ¿no? Lo representa el Ministerio Público, y así te quieras arrepentir de la denuncia o ya no quieras atestiguar, el Ministerio Público va a investigar hasta el final, ¿ya? Muy bien. Un fiscal no es juez. Un fiscal le puede decir en el proceso y en cuanto a su acusación formal, decir, ¿no? Proponemos 8 años de pena privativa de libertad por lesiones leves, o perdón, por lesiones graves, ¿no? Porque la víctima ha sufrido lesiones por causa de su conviviente, ¿no? Entonces, propone 8 años. Pero el juez decide darle 6, no 8, lo que ha propuesto el fiscal. Porque el fiscal no es juez, el fiscal no sentencia, quien finalmente toma la decisión es el juez. Pero el juez va a tomar una decisión en base a la acusación del fiscal. ¿Cuánto pidió el fiscal? 8. Ya, bueno, le vamos a dar 6 años, ¿no? Ahora, ¿hay corrupción en el Poder Judicial? Sí, pues, porque ha habido fiscales en que han hecho muy bien su trabajo, han investigado y al final el juez terminó sentenciando con libertad. Y eso tú sabes, ha habido casos en el Perú, ¿no? El fiscal hizo muy buen trabajo y el juez terminó soltando a este extorsionador, a este delincuente, sabrá Dios porque habrá dinero de por medio, alguna coima, qué sé yo, porque se ha habido, yo conozco un juez que está preso ahorita por coimas, por beneficiar a los imputados. Entonces, ¿qué pasa? Sueltan al extorsionador, al delincuente y va y sigue haciéndole daño a la sociedad y va y mata a alguien, ¿no? Entonces, o también hay casos en el que el Ministerio Público se equivoca, o de repente puede caer hasta en actos de corrupción, porque dicen, tenía su denuncia, estaba procesado, ¿y quién lo soltó? El fiscal, ¿no? No pidió prisión preventiva, no accionaron rápido. Es como ese jovencito que quemó a la muchacha, ¿no? Le prendió fuego en plena vía pública. ¿Por qué no pidieron su prisión preventiva de inmediato? ¿Quién demoró? Ahí demoró el Ministerio Público. Entonces, es toda una gestión muy interesante, por cierto, del tema de la acusación del Ministerio Público, la investigación, de que el Ministerio Público al final no sentencia. ¿Qué te dice aquí? Un fiscal no es juez, el fiscal investiga el delito, acusa al culpable, pero el juez es el que emite la sentencia luego de un proceso judicial. ¿Estamos entendiendo esta parte, muchachos? ¿Sí? Yo me emociono porque esa parte legal es bien importante y es bien bonita para que tú también sepas. ¿Sí? Muy bien, hijitos, perfecto. Ahí está. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Gracias, hijo. Pasamos a lo siguiente y te dice, Ministerio Público. ¿Quiénes pueden denunciar ante el Ministerio Público? Todos podemos denunciar algún acto delictivo. Si soy víctima, mejor aún, ¿no?
Entonces te dice, toda persona que haya sido víctima de un delito, así como cualquier persona que tenga conocimiento de hecho ilícito. Yo tengo conocimiento de que mi vecino se dedica al tráfico ilícito de drogas. Ahí está, tiene un laboratorio en su casa. ¿Ya? Entonces, lo denuncio. ¿Me protegen como testigo protegido? Sí. ¿Puedo hacer una denuncia anónima? También, ¿no? Ahora, cuando se da el tema de maltrato, dice, en temas de maltrato infantil, violencia familiar o sexual contra menores de edad, pueden ser presentadas las denuncias por la misma víctima, así sean menores, no hay problema. ¿Ya? Muy bien, pasamos a lo siguiente y vamos a hablar. ¿Qué te dice? ¿Qué actos pueden denunciarse del Ministerio Público? En realidad, todos los delitos que estén tipificados en el Código Penal, todos los delitos que estén acá, tráfico ilícito de drogas, lesiones leves, lesiones graves, injurias, ¿no? Acá tenemos el tema de, por ejemplo, matrimonios ilegales, de todo, ¿ya? Y acá te ponen unos ejemplos. Por ejemplo, violencia física, psicológica, sexual, uso de datos personales sin consentimiento, trata de personas, corrupción de funcionarios públicos, estafa, robo, hurto de pertenencias en distintas modalidades, discriminación de cualquier tipo, cualquier acción delictiva. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya, creo que con eso terminamos Ministerio Público. Ahora pasamos a otro organismo tutelar, a otro organismo autónomo llamado la Junta Nacional de Justicia. Ahora, la Junta Nacional de Justicia es organismo constitucionalmente autónomo, independiente y se encuentra sometido a la Constitución. Claro, todos los organismos en el Estado se encuentran sometidos a la Constitución. ¿Ya? Muy bien, entonces acá vamos a ver. La Junta Nacional de Justicia no existía hasta el 2019. Lo que pasa es que cuando se entró al gobierno Martín Vizcarra se destaparon estos actos de corrupción del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, los criminales, ¿no? Los cuellos blancos. ¿Y por qué les decían cuellos blancos? Porque eran gentes de saco y corbata, magistrados de cuello blanco, pues, con su corbatita, todos profesionales en temas de corrupción, en temas de corrupción en términos de justicia, ¿no? Entonces se reformuló todo el aparato del Poder Judicial y se le dio de baja al Consejo Nacional de la Magistratura y se creó la Junta Nacional de Justicia, que ahorita vamos a ver sus funciones, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la conformación? Te dice, la Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 miembros titulares elegidos por 5 años, sin lugar a ser reelegidos inmediatamente, seleccionados por la comisión especial mediante concurso público conforme lo establece la ley. Entonces, ¿cuántos son? Son 7 miembros. ¿Cuánto tiempo se quedan? 5 años. ¿Hay reelección inmediata? No. ¿Ya? Muy bien, pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles son sus funciones? Claro, tiene casi las mismas funciones que cumplía el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿ya? Tiene casi las mismas funciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Te dice, nombrar, mira, nombrar, previo concurso público de méritos a los jueces y a los fiscales. ¿Quién nombra jueces? La Junta Nacional de Justicia. ¿Quién nombra a los fiscales? La Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? Hay que presentarse al concurso público. Entonces, si ganas, ellos te nombran. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más se dice? Ratificar con voto público y motivado a jueces y fiscales de todos los niveles, cada 7 años. Entonces, ¿cuánto dura ¿no? El cargo de juez o fiscal? 7 años. ¿Te pueden ratificar si has hecho un buen trabajo? Sí, como que también te pueden destituir o que acabó, pues, ¿no? Acabó tu fecha y ya no te ratifican, ¿no? ¿Qué más? Nombrar o renovar en el cargo al jefe de la OMPE. Mira, si te preguntan en el examen quién nombra al jefe de la OMPE o quién ratifica o renombra al jefe de la OMPE, la Junta Nacional de Justicia. También nombra o renueve en el cargo al jefe de la RENIEG. Mira, la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué más? Ejercer derecho de iniciativa legislativa conforme a la Constitución. Puede mandar una iniciativa legislativa, un proyecto de ley al Congreso para que sea debatido, aprobado o rechazado, sí. ¿Puede convertirse su proyecto de ley en ley? Sí, pero de acuerdo a sus funciones, ¿ya? Y te dice otras establecidas por ley. Esas son funciones de la Junta Nacional de Justicia. Pasamos a lo siguiente. Ahora, pasamos a otros organismos.
Vamos a hablar de los organismos del sistema financiero. Y cuando yo hablo de los organismos del sistema financiero, hablo primero de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y hablo del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Tú te acuerdas el cuadrito que yo te enseñé primerito, no? Cuando hablamos de sistema financiero, hablamos de dos, ¿no? Hablamos de dos. Primero, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y también del BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? Banco Central de Reserva del Perú. Primero vamos a empezar con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, la SBS, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Te dice aquí, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs es el organismo encargado, de, ojo, dos palabritas importantes, de la regulación y supervisión, porque crea normas, regula el sistema, supervisa todo el sistema financiero, porque tiene que darle a la población seguridad, ¿ya? Entonces, acá te dice, es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros y de seguros privados de pensiones, así como prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿ya? Ahora, vamos a ver sus mandatos, vamos a explicar esto bien bonito. ¿Quién es la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs? La máxima autoridad es el superintendente, ¿ya? Es el superintendente. Por eso te dice acá, el superintendente es designado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso, ¿ya? Designado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso. ¿Cuál es el objetivo primordial? ¿Cuál es el objetivo primordial de la Superintendencia de Banca y Seguros? Mira acá, atento con esto, te dice, preservar los intereses de los depositantes, ya sea en cooperativas, en bancos, en cajas, ya sea en tema de escoger tu AFP, en tema de poder trasladarte a otra, ¿no? En todo este tema de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al sistema privado de pensiones. Entonces, tiene que preservar los intereses de todos los usuarios, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ir a lo siguiente y vamos a ver, mira, para poder cumplir con este objetivo, que lo tengo acá, para poder cumplir con este objetivo, hay que hacer lo siguiente, ¿no? Tienen cuatro mandatos que deben de cumplir para poder sacar adelante el objetivo primordial que ellos tienen. Entonces hablamos de la integridad financiera primero. Hablar de integridad, ¿no? Hablar pues de velar, ¿no? Por la normativa, por los valores, ¿no? Entonces, integridad financiera tiene que ver con la protección a la ciudadanía, establecer normas para la prevención del lavado de activos, ¿no? O financiamiento del terrorismo, y que sean íntegros. Integridad financiera, te dice, ¿no? Ahora, hablamos de la estabilidad financiera. O sea, si yo quiero poner mis ahorros en una cooperativa, buscaré pues alguien que tenga estabilidad, no como que hay cooperativas, Credicop creo que acá en Arequipa cerró. ¿Y cuántos usuarios han quedado en el aire con su dinero invertido ahí y no lo recuperan? En realidad, ¿quién lo cierra? Ellos no lo cierran por voluntad propia, lo hace la SBS. ¿Por qué? Porque no encuentran en esa financiera, no encuentran estabilidad. No hay un tema, por ejemplo, de que sean solventes, de que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, ellos lo que buscan es, acuérdate que ellos supervisan la estabilidad financiera, ¿no? Que las cooperativas de ahorro, de crédito tengan, o sean sólidos, sean solventes, sean sostenibles en el tiempo. Nos tienen que garantizar eso a nosotros, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Protección social en el sistema privado de pensiones. Entonces, acá vamos a hablar, por ejemplo, que se tiene que haber un fortalecimiento del sistema privado de pensiones siempre. Tiene que haber una supervisión siempre, regulación del sistema privado de pensiones siempre. Dar la información adecuada a los pensionistas, ¿no? A los afiliados, y que los afiliados libremente puedan tomar libres decisiones, ¿no?
en el transcurso o término de su vida laboral, donde han colocado sus pensiones, si los trasladan o no, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Adecuada conducta de mercado. Cuando hablamos de adecuada conducta del mercado, estamos hablando de que tenemos o ellos tienen que asegurar, ¿no?, la buena prestación a los consumidores, que los consumidores financieros reciban un trato adecuado, un trato justo. Cualquier queja, reclamo, también la SBS lo toma, ¿no?, lo recibe, ¿no? Entonces tienen que ser eficientes y céleres, ¿ya? Porque también hay cada abuso con el sistema financiero, pero también puedes ir a quejarte al SBS, ¿ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente y vamos a ver acá. El Banco Central de Reserva del Perú. Este es otro organismo autónomo dentro del sistema financiero, ¿ya? Ya hemos terminado, ya terminamos con el SBS y AFP y entramos al Banco Central de Reserva del Perú. En cuanto al Banco Central de Reserva del Perú, ¿qué te dice acá, no? El Banco Central de Reserva del Perú es una entidad gubernamental, o sea, del Estado peruano. Se rige bajo dos aspectos fundamentales. Su primer aspecto es que tiene autonomía. O sea, es un organismo autónomo, constitucionalmente autónomo, ¿ya? Su finalidad única es de preservar la estabilidad monetaria. El tema de la inflación, en temas, por ejemplo, de evaluación monetaria, ahí está, ellos inyectan capital, ellos preservan nuestras reservas, ¿no? Ellos tratan de sostener, de que no afecte tanto la inflación, no se dispare, ¿no? Claro que hay veces en que la inflación no puede ser sostenida mucho tiempo o con muchos capitales, porque eso también perjudicaría nuestro sistema financiero. Entonces, pero de eso se encarga el BCRP. Ahora, ¿quiénes lo conforman? El BCRP, te dice, es dirigido por un directorio de 7 miembros. 7 miembros, ¿ah? El presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo, designa a 4 miembros, incluido el presidente del banco. El Congreso ratifica esta elección y designa a los otros 3 restantes, ¿ya? El presidente de la República. Ahora, a mí lo que yo sabía anteriormente, lo que yo sabía es que para ser miembro del BCRP, mínimo tienes que ser economista, ¿ya? O sea, los miembros integrantes de la directiva del BCRP, todos son economistas. Bueno, dependiendo también de la elección del presidente de la República, ahí se juega mucho el tema de los favores políticos, el tema del compadrazgo, ¿no? Porque el presidente de la República elige, el Congreso designa, ¿ya? Acá no hay de que los integrantes concursan o tienen requisitos, no, no, ahí los elige el Congreso, elige el presidente, ¿ya? Muy bien, pasamos a lo siguiente y vamos a hablar de sus funciones. ¿Qué te dice? Tiene que ver el tema de la estabilidad monetaria, o sea, regular la moneda para evitar inflación, ¿ya? Se encarga del sistema de pagos, se encarga de la administración de reservas internacionales, se encarga de la emisión de billetes y monedas, se encarga de la difusión de información económica de manera periódica sobre las finanzas nacionales. Ahora, yo les dije, ¿no? Estabilidad monetaria en cuanto a la inflación. ¿Qué es inflación? ¿Qué te dice acá? ¿Qué es inflación? Es el incremento general y sostenido de los precios, productos y de servicios que ofertan y demandan en la sociedad y que hace que el dinero pierda valor. ¿Cómo es eso? Hoy día yo compraba el kilo de huevos a 5.50, la verdad. Digamos, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Mañana está 11 soles. O ha ido subiendo y se sostiene en ese precio fuerte. Ya mi dinero, mi plata que yo tengo, ya no vale lo mismo. Ya no vale igual. Yo con un sol compraba 8 panes. O en mis épocas yo compraba con 50 centavos 5 panes, con un sol 10 panes, con un sol 5 huevos. ¿Ah? Claro que el costo de vida ha ido subiendo conforme sube, ¿no? La producción, ya nos vamos desarrollando, el costo de vida va subiendo poco a poco, pero eso es paulatino. En cambio, una inflación es radical, rápido. Hoy día el pollo costaba 7 soles y a la semana ya está costando 11 soles. Hay un tema de inflación, se devalúa la moneda, ya mi moneda no vale como antes, ya no puedo comprar lo mismo y el precio se sostiene, se sostiene. El Banco Central de Reserva del Perú inyecta capitales, pero tampoco puede sobrepasarse en eso, sino también entraríamos a una hiperinflación. El Perú no puede emitir billetes y monedas más de lo que no produce. Si el Perú trabajó hoy día y ganó 1 millón, 1 millón debemos de tener.
¿no? Sino también caemos en un tema inflacionario. Muy bien, entonces esas son las funciones del BCRP, muchachos, ¿ya? Muy bien, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Para la siguiente semana para la siguiente semana vamos a trabajar otros organismos autónomos, Defensoría del Pueblo, sistema electoral, ¿no? ¿Ya? Muy bien, hoy hasta aquí con el tema del día de hoy.